tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice la palabra claramente eso. Y versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Cristo crucificado, la palabra de la cruz, el concepto cruz, era un concepto realmente tedioso, difícil de sobrellevar, una cosa que la gente ni siquiera quería pensar, era algo horrible. El apóstol define este concepto como tropiezo para uno, locura para otros. Y no importa en qué lugar estuvieras parado del grupo étnico, podías verlo de una u otra manera, porque las inclinaciones y la búsqueda de unos y otros eran distintos. Los judíos estaban esperando ver señales, ver milagros, quizás la aparición de algún Mesías tipo Moisés y obras maravillosas, o quizás algún profeta tipo Elías o Eliseo, y que ellos pudieran estar acompañados por grandes señales, y estaban esperando un reino mesiánico que viniera con poder, gloria, de manera milagrosa, y eso es lo que ellos querían. Mientras tanto, los griegos, los no judíos se habían dedicado a pensar, y como dice la palabra así en Hechos capítulo 17, ellos solamente querían decir o oír algo nuevo. Era solamente filosofar, irse tras grandes pensamientos que en muchos casos no terminaban en ningún lugar. Y mientras unos estaban esperando que hubiera señales o milagros, otros estaban esperando que vinieran grandes ideas y conceptos, pero la cruz parece que no reunía ninguna de las dos cosas. No era algo que los griegos quisieran pensar, y no era algo que los judíos pudieran identificar como un milagro. Por el contrario, pensaban que era una vergüenza, que era una derrota. Por eso el apóstol Pablo, hablando de sí mismo en el libro de Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque obviamente entendemos que no podíamos hallar la justicia de Dios por medio de cumplir la ley, ni por medio de nuestros propios méritos, y el apóstol Pablo se identifica plenamente con la cruz de Cristo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y un poquito más adelante, en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, el apóstol dice una frase que realmente muestra lo que él pensaba acerca de la cruz, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su obra a nuestro favor. Él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice, no tengo otro motivo para gloriarme excepto la cruz de Cristo, cosa que para unos era un tropiezo, cosa que para otros era una locura. En ese contexto donde él vivía, la cruz era algo despreciado, pero para él era el único motivo de encontrar algo en que glorificarse. Un escritor llamado Luther dijo lo siguiente, lejos de mostrar la debilidad de Jesús, la crucifixión y posterior resurrección demostraron el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. La cruz no es algo añadido a la fe cristiana, sino que es de importancia vital para la misma, porque allí, fuera de los muros de la ciudad, Cristo estuvo colgado desnudo cargando los pecados de aquellos que creen. Todos los demás intentos de llegar a Dios disminuyen la maravilla de ese acontecimiento. Sin la cruz no podría haber corona. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. La cruz no es un añadido a la fe cristiana, es la fe cristiana. Es la esencia de la fe cristiana. Y teniendo en cuenta este concepto de la cruz y teniendo en cuenta de que para ellos es un tropiezo o una locura, pero para nosotros es poder de Dios,
Consideremos algunos pasajes más antes de ir al texto del cual quiero hablar. Fíjense, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Yo lo tengo anotado acá, así que no voy a estar yendo de acá para hacer mi Biblia, pero ustedes sí pueden hacerlo y hacer un poquito de ruido con las Biblias, que siempre es lindo de escuchar. Mateo 16, 24, Mateo capítulo 10 antes, versículo 38, el Señor Jesucristo decía, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Parece un mensaje muy contundente, muy radical, ¿no? Mateo 16, 24, ahora sí, entonces dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También parece bastante radical, ¿no? Parece bastante fuerte. Marcos capítulo 8, versículo 34, dice así, llamando a la gente y a sus discípulos, y qué interesante que hace esta distinción, llama a la gente, a todos los que están escuchando, pero también incluye en este llamado a aquellos que estaban cerca, sus propios discípulos, los 12, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Parece que el mensaje del Señor Jesucristo era categórico, contundente, en un mundo que pensaba que la cruz o era un tropiezo o era una locura. Entonces era un mensaje muy a contramano de lo que la sociedad de su tiempo estaba considerando. Marcos capítulo 10, versículo 21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo a aquel joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí encontramos al Señor enfrentando a este joven que decía yo he cumplido todos los mandamientos, pero había un mandamiento que él no estaba cumpliendo realmente, porque él estaba poniendo su corazón en las riquezas. Y cuando uno ama las riquezas, se transforma en una persona que adora las riquezas, y acababa de leer nuestra hermana, así en Mateo capítulo 6, no podemos servir a Dios y a las riquezas estaban representadas por un Dios, el Dios de la riqueza, el Dios Mamón. Dice, no podés servir a Dios, el Dios verdadero, y un Dios falso. Y este hombre estaba no colocando a Dios en el primer lugar, sino las cosas materiales. Y él le dice, mira, tienes que vender todo, dárselo a los pobres, y ahora sí vas a poder seguirme, y le añade, tomando una cruz. Parece radical también, ¿no? Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahora leemos el versículo del cual vamos a hablar en esta noche. Y lo vamos a leer después dentro de su contexto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Categórico, directo, sin duda, como he dicho, radical en el sentido de que tiene una raíz profunda, firme. O sea, es la verdad algo que a nosotros nos deja bastante asombrado dentro de aquel contexto y dentro de este contexto también. Ahora, ¿qué pasó con sus discípulos? En un momento dado el Señor dice que llama a la gente, los que estaban oyendo, la multitud, y también dice, y a sus discípulos. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Qué es lo que sucedió con ellos? ¿Qué hicieron con estas palabras? Parece que Jesús le daba mucha importancia a este mensaje porque repitió muchas veces este concepto de dejarlo todo y tomar la cruz. Ahora, ¿qué significó para ellos? Bueno, los principales discípulos del Señor Jesucristo son bien conocidos para nosotros y tenemos algunas cuantas historias, ¿no? Ya sea por lo que la Biblia nos enseña y en otros casos por lo que la historia secular y la tradición nos cuentan. Por ejemplo, sabemos que Esteban murió en una muerte tremenda, la lapidación, él murió apedreado. Pero esa muerte tremenda de morir
bajo piedras y bajo el peso de las piedras, termina siendo una muerte muy gloriosa, como nosotros recordamos ahí en Hechos capítulo 7. Jacobo el mayor fue decapitado. Está tan de moda hoy en día, ¿no?, las horribles decapitaciones así en el Medio Oriente. Pero en aquel tiempo también era una cosa común, una manera de matar a las personas. Felipe fue crucificado. Mateo fue acuchillado. Jacobo el menor también, como Esteban, fue apedreado. Matías, como el otro Jacobo, fue decapitado. Andrés fue crucificado. La misma muerte que Felipe, la misma muerte que su hermano Pedro. Marcos fue despedazado. O sea, había costumbres horribles y maneras tremendas de matar en aquel tiempo, y nuestros hermanos sufrieron dolores increíbles. Pedro fue crucificado y, como dijo nuestro hermano, fue crucificado cabeza abajo, porque él lo pidió. Pablo fue decapitado. Judas fue crucificado, no Judas el traidor, sino el otro Judas, ¿no? Bartolomé fue crucificado. Tomás fue acuchillado. Lucas fue acuchillado. Simón fue crucificado. Simón el cananista, ¿no? Y Juan no murió en una cruz, no fue decapitado, no fue despedazado, pero fue enviado al exilio hacia la isla de Patmos. O sea, todos ellos aparentemente absorbieron el concepto del Señor Jesucristo, de lo que venía por delante era difícil, y de hecho algunos de ellos tomaron literalmente una cruz. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por lo menos de los principales seguidores y más conocidos seguidores del Señor Jesucristo en aquel tiempo sufrieron la muerte de cruz. Entonces uno dice, bueno, literalmente fueron a la cruz. Ahora, acompáñenme allí a Lucas capítulo 14. Acompáñenme un momentito a Lucas capítulo 14. Y vamos a leer en contexto ese texto que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Lucas capítulo 14 lleva como título Lo que cuesta seguir a Cristo. Realmente es un texto que, si nos ponemos a estudiarlo en profundidad, tenemos para largo, ¿no? No solamente el largo del mensaje, sino tenemos para más de un mensaje, para muchas charlas. Así que vamos a enfocarnos en un versículo. Dice a partir del versículo 25 lo siguiente: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es bien interesante este pasaje. Y es bien interesante a quién le está hablando el Señor Jesucristo. La palabra comienza diciendo en versículo 25, grandes multitudes iban con él. Ahora, ¿en qué contexto estaba el Señor Jesucristo? Contexto, digamos, ambiente, ¿no? Lugar, cultural, físico. ¿En qué contexto físico estaba? ¿En un contexto griego o en un contexto judaico? ¿Dónde se encontraba él en este momento? ¿En un contexto de gente griega o en un contexto de gente judía? Judíos.
La palabra nos dice así en 1 Corintios que leímos antes que los griegos que estaban buscando sabiduría y los judíos que estaban buscando señales, estaban buscando milagros. Cuando las multitudes iban detrás de Jesús, ¿qué era lo que estaban buscando? Milagros, señales. Por eso lo seguían. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 6? En Juan capítulo 6 también la palabra de Dios dice que había grandes multitudes. Cuando el Señor se dirige en este texto a las grandes multitudes, es a un montón de gente que estaba detrás de Él sin una comprensión acabada de lo que significaba el discipulado cristiano ni el plan de Dios para sus vidas. De hecho, lo que estaban buscando era alguien que le diera lo que ellos querían tener, nada más. Juan capítulo 6, que es un capítulo que les pido por favor que cuando vayan a casa lean completo, es un capítulo donde nosotros encontramos que el Señor le está enseñando a la gente, están en un lugar apartado, son una multitud muy grande, dice la palabra que eran 5.000 varones, sin tomar en cuenta mujeres y niños, lo cual podía llevar el número a 15, 20.000, o sea, una gran multitud, una verdadera gran multitud, y el Señor teniendo compasión de la gente, dice, bueno, no quiero que tengan hambre y no podemos enviarlo por ahí, no hay lugar donde comprar nada, así que vamos a tratar de darle de comer. Denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿cómo hacemos? Si aún en el hipotético caso que tuviéramos suficiente dinero, ni siquiera encontraríamos dónde comprar comida para todos estos. Estamos en un lugar apartado, no hay suficiente comida, es mucha gente, no tenemos dinero tampoco, ¿cómo hacemos? Y alguien acerca a aquel chico con ese poquito de alimento, unos pocos panes, unos pocos peces. El Señor da una orden que la gente se siente y de repente hace un milagro de creación. O sea, algunos comentaristas que tienen conceptos muy racionalistas han tratado de explicar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como, bueno, vino este pibe, puso sus pancitos, entonces la gente que estaba guardándose su comida agarró y dijeron, vamos a hacer una comida a la canasta, todo ponemos, entonces todos los que tenían comida acumulada ahí abajo, ¿viste?, empezaron a sacarla y hicieron una ranchada y comieron todos juntos. No, el texto enseña claramente que el Señor hizo un milagro de creación. Había solamente 5 panes y 2 peces, no había más, y de la nada empezó él a dar y partía y daba y partía y daba, partía y daba, partía y nada. Ahora vos imaginate estar sentado ahí observando eso y la reacción de la gente muestra que pasó ese milagro, porque si hubiera sido solamente que ellos agarraron y aportaron, no hubieran tenido la reacción que tuvieron después. Le ven a él partir y dar, partir y dar, partir y dar, partir y dar, hasta el punto que sobra comida. Sobran 12 cestas, una para cada discípulo. El Señor proveyó para sus discípulos para el día después. Ahora dice que ellos vinieron para hacerle rey. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 2, dice que le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía. Y cuando ellos vieron el milagro, le quisieron hacer rey. Dice, vinieron para apoderarse de él y hacerle rey. La gente estaba siguiéndole porque habían visto señales, porque habían visto milagros, y este grupo de Lucas no es distinto al grupo de Juan, capítulo 6. Y encontrás a la gente que estaban ahí, por más que eran un montón, era gente que solamente estaba interesado en lo que Jesús le podía dar. Jesús se va al otro lado del mar de Tiberias. La gente va a buscarlo. Le buscan por todos lados. Ahora vos tenés acá una multitud movilizándose detrás de un hombre porque dicen, Él nos dio de comer. Este es el rey que a nosotros nos conviene. Este es el hombre que tenemos que entronizar como rey, porque si Él es el rey, se acabaron los problemas. ¿Te imaginás lo que significaría tener un rey que con nada hizo tanto? Si Él fuera el rey, todo lo que podría hacer, seríamos el país más rico del mundo. Estaría dándonos comida y nosotros no tenemos que trabajar más.
¿Entendés? Ellos fueron tras Él. El Señor Jesucristo les habla de una manera muy dura, así en Juan capítulo 6. Dice, la verdad, que ustedes no me buscan porque han creído, sino porque comieron y se saciaron, nada más. Y le da un discurso terrible, que es el discurso sobre el pan de vida. Y es un discurso tan terrible, donde Él está mostrando lo que Él va a hacer por ellos, y lo que Él va a hacer para salvación. Él les está hablando de que Él va a dar su vida, y Él les está hablando de lo que implica la verdadera fe. Entonces, en un punto, así en Juan capítulo 6, dice, al oírle muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya con Él. Y el versículo 67 dice algo terrible. Acordate, empieza con 5.000 hombres, quizás 20.000 personas, y termina Jesús dirigiéndose a los 12. O sea, se fueron 20.000. Se fueron 20.000. Y se dirige a los 12 y les dice Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús sabía todas las cosas y Él sabía que varios de ellos se querían ir. O casi todos se querían ir también. Ahora, nosotros vivimos en un mundo cristiano que está desesperado por reunir multitudes, que está desesperado por reunir número, que está desesperado por algo que se llama pragmatismo. Si funciona, sirve. Si es mentira, no importa. Estábamos hablando algo afuera con el pastor sobre este tema. Ponemos un cartelito que dice ahí, venga acá que va a tener solución a todos sus problemas y se nos llena de gente. Nosotros sabemos que le estamos mintiendo, la gente sabe que le vamos a mentir, pero igual la gente viene porque está esperando no sé qué. De la misma manera que la gente va a San Cayetano a pedirle trabajo, de la misma manera que la gente busca por otros lugares otro tipo de cosas esperando algo. Y si le mentimos a la gente vamos a obtener resultados. Y están desesperados, pero Jesús no le mintió a la gente porque Él no estaba buscando un número, ni siquiera estaba buscando que ellos lo hicieran rey. De hecho, Él ya era rey antes de que ellos siquiera hubieran nacido o lo hubieran imaginado. No tenían que hacerlo rey de nada. El gran tema es que ellos estaban buscando comida egoístamente. Y Jesús les dice a los 12, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Y nosotros conocemos, ¿no?, cuál era el problema de los falsos discípulos. Y es siempre el mismo el problema de los falsos discípulos. El versículo 60 nos dice el problema de los falsos discípulos, allí en Juan capítulo 6. Al oírle muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero también descubrimos cuál es la respuesta de los verdaderos discípulos. Cuando el Señor le dice a los discípulos, a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Pedro respondió lo que un verdadero discípulo siempre va a contestar. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entiendan esto, las palabras de Jesús, lo que Jesús dice, son el problema para los falsos discípulos, son la respuesta para los verdaderos discípulos. Y Jesús planteó muchísimo, por muchísimas ocasiones, muchísimas veces, algo que es un problema para el falso discípulo. Dejen todo, toman la cruz y síganme. Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Eso diría cualquier falso discípulo. Eso es lo que se escucha en muchísimas iglesias y en mucho cristianismo en este momento. El cristianismo occidental, moderno, liberal, tiene un grave problema con la verdad de la palabra de Dios y con las exigencias del cristianismo y del discipulado cristiano. Tienen un grave problema con eso. ¿Por qué?
sencillamente porque están tratando de satisfacer sus propias necesidades, intelectuales a veces, materiales en otras, sus propias comodidades. La gente quiere hoy en día un cristianismo sin cruz, sin sangre, sin muerte, sin denuncia de pecado. En cierta ocasión tuve la oportunidad de trabajar en un lugar cristiano. Mi tarea era ser como un pastor de educación cristiana en una escuela. Y entonces esta escuela era una escuela que tenía una dirección que se había alejado hacía tiempo del Señor. Gracias a Dios que hay buenas escuelas cristianas aquí en Argentina, pero esta no era de ese tipo. Entonces este hombre que era el director, cuando tuvimos la entrevista, me dice: mira, Daniel, vos tenés que tener una función, vas a ser el pastor, pero tenés que hacerte amigo de los chicos y ser compinche con ellos, porque viste, y hablar con ellos. Pero yo te voy a pedir que no hables de 3 temas. Nunca hables de pecado, nunca hables de muerte y nunca hables de infierno. Porque a la gente no le gusta escuchar esas cosas. Y si vos le hablás de eso, van a venir los padres a quejarse. Entonces no le hablen de estas cosas, por favor. Ok, está bien, no hay problema, vamos a ver cómo hacemos. Mi primer charla con los chicos fue: chicos, tengo 2 noticias para ustedes, una buena y otra mala. Estaban ahí todos los alumnos en el patio. La primera noticia es que todos los que estamos acá nos vamos a morir. Es malo, te vas a morir, vos y yo nos vamos a morir. Puedes tener pocos años, pero te vas a morir. El problema que tenés es que vos tenés pecado. Y el pecado es esto. Y por causa de tus pecados, te morís y te vas a ir al infierno. Ahora te voy a dar la buena noticia y hablamos del Evangelio. Ahora, no hay nada que podemos decir, pero obviamente en este contexto es dura la palabra. Y cuando Jesús dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, está hablando de algo que es muy duro. ¿Cómo se lee este texto en otras versiones? Por ejemplo, la NBI dice: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. La Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 60 contemporánea, dice: y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Nuevo Testamento griego interlineal dice: quien no carga la cruz suya, o sea, literalmente traducido del griego, y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, no necesitamos ser unos genios para saber qué dice el texto. Esta es la exégesis más fácil del mundo. Dice el texto lo que dice ahí, que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el verdadero Hijo de Dios, el verdadero discípulo del Señor, toma un paso esencial en la vida, y ese paso implica un grado muy alto de disposición espiritual. ¿Cuál es ese paso? El que no lleva su cruz. Es el paso de llevar la cruz. Ahora, ¿qué es lo que no dice este texto? Vamos a tratar de aclarar, porque alguna persona va a decir: ¿qué es esto de llevar la cruz? ¿Qué es esto? Bueno, el texto no dice que la cruz es una carga emocional o un sufrimiento personal. Cuando hablamos de este tema de la cruz, le dice: si yo te contara, tengo una cruz, mi suegra, o yo tengo una cruz, mi trabajo, yo tengo una cruz, mi enfermedad, o yo tengo, ¿viste? Y asumimos que una carga emocional o un sufrimiento particular que tengamos es nuestra cruz. Cada uno lleva su cruz, todos tenemos una cruz. Esto es muy popular que la gente lo diga. Pobrecito, la cruz que está cargando. La realidad es que este texto no está hablando de esas cargas emocionales ni de estas discusiones o comentarios de barrio, no está hablando de eso. Eso son cuestiones nuestras. O sea, vos podés tener un problema de salud, eso no necesariamente es tu cruz, no estamos hablando de que el problema de salud sea la cruz. El apóstol Pablo tenía problemas de salud, y él no estaba mencionando que esto era una cruz, decía que era un aguijón en la carne nada más, pero no decía que eso era una cruz. Tenía problemas con personas y no identificaba de que esto era la cruz, para él la cruz era otra cosa. No es estos problemas emocionales, no se está hablando de eso. No está diciendo el texto tampoco que tenemos que tomar la cruz para nuestra salvación. O sea, que tenemos que cargar una cruz
para llegar a ser salvos. O sea, yo tengo que hacer algún cierto obra, autosacrificio, autonegación o autoflagelación para poder alcanzar algún tipo de salvación. ¿Por qué? Porque soy pecador, entonces cargo mi cruz para morir por mis pecados y me castigo a mí mismo. De hecho, este era el problema de muchas personas en la antigüedad que se flagelaban tratando de encontrar alguna especie de paz con Dios. No está hablando de eso tampoco. No es de que yo tengo que hacer algo para mi salvación. Tampoco dice que es una experiencia colectiva. No es cargamos la cruz, este es un tema individual, es una cuestión personal. Porque está diciendo el que nos lleva su cruz. No está hablando de nuestra cruz, no está hablando de algo que vamos a hacer entre todos juntos, es algo que yo hago de manera personal. ¿Entienden eso? Y tampoco implica el tema de que yo tengo que dar mi vida por la fe, aunque en ocasiones ese haya sido el precio. Tomar la cruz no significa que vos tenés que ir a morir por tu fe. Ahora, leímos en su momento que a muchos de ellos tomar la cruz los lleva finalmente a la cruz o a la muerte, pero no necesariamente implica esto. Ahora, acompáñenme un momento a Marcos capítulo 15. Guardamos el lugar ahí en Lucas y vamos un momento a Marcos capítulo 15. Hay algo que tenemos que entender sobre la cruz y la crucifixión que es importante. Marcos capítulo 15, versículo 15, dice así: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban a la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando uno observa este texto, descubre tres cosas rapidito sobre la cruz. Que la cruz, antes de llegar a ser una realidad, antes de que la persona fuera crucificada, ya implicaba previamente un castigo corporal. Uno lee el texto y dice que le pusieron una corona de espinas, le golpeaban, le escupían, le escarnecían. O sea, hay toda una cuestión de sufrimiento corporal previo. Y esto implica un dolor real. O sea, la persona que iba a ser crucificada no es que tenía que pasar por la cruz y punto. No es que llegaba aséptico a la cruz. No es que lo tomaban y lo llevaban en un camioncito sin ningún tipo de problema, blindadito, iba a la cruz y ahí lo clavaban y lo colgaban. No, previamente le habían dado una terrible paliza, lo habían hecho sufrir, lo habían humillado de todas las maneras que te puedas imaginar, fuera la persona del Señor Jesucristo o fuera cualquier otra persona, y realmente dependía de las ganas de los soldados romanos que estaban a cargo de aquella crucifixión de hacerle más o menor daño, nada más. Obviamente con el Señor Jesucristo se ensañaron por lo que Jesucristo significaba, pero todos los presos sufrían igual. Implicaba grandes castigos, pero también implicaba algo más. Cada uno tenía que cargar su propia cruz, lo cual sobre una espalda lastimada, sobre piernas cortadas y golpeadas, sobre tendones rotos, sobre mucho dolor, implicaba una tarea muy pesada. Nos cuesta a nosotros a veces llevar, ¿no?, sobre nuestros hombros cualquier carga, y llevar la cruz era una parte del castigo. Por ese motivo les daban un calmante. Es interesante. Al final parece que había un poquito de compasión, y antes de clavarlo a la cruz, para que la persona no se muriera antes de ser crucificado, le daban un calmante que era este vino mezclado con mirra.
O sea, la intención era que la persona finalmente terminara entregada de una manera mansa al momento de la crucifixión por todo esto que sufrió y por este beber que le dieron. O sea, la cruz no era una cosa así nomás. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo el que no lleva su cruz, está hablando de algo muy duro y que la gente de aquel tiempo sabía lo que implicaba. Ahora, hay un autor que se llama Geoff McDowell que cita a un orador romano, Marco Tulio Cicerón, que dijo lo siguiente sobre la crucifixión. Aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. O sea, la cruz era algo tan espantoso que este orador romano decía, ¿saben qué? No tienen ni que pensar en eso, ni mirar una cruz. No tiene ni que venir a la mente de un ciudadano romano lo que ellos mismos estaban haciendo con multitud de gente. La cruz era algo espantoso. Cuando Jesús dice, y el que no toma su cruz, el que no lleva su cruz, está diciendo algo tremendo. Y ellos no lo ignoraban. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros para entender esto? Que vivimos en un contexto histórico y cultural donde la cruz es simplemente un símbolo religioso, más un adorno más. Algunas personas se pueden tatuar una cruz. A otras personas pueden llevar colgada una cruz. Es eso. ¿Qué tipo de ignominia, qué tipo de vergüenza, qué tipo de temor nos trae cargar una cruz? Ninguna. Ahora, sería muy distinto si yo te dijera, ¿viste lo que está pasando en el Medio Oriente con la gente del ISIS? ¿Viste que están cortando cabeza? No, pues yo no quiero ni mirar eso. Bueno, es lo que Marco Tulio Cicerón decía, no quiero ni mirar la cruz. Es tan horrible como lo que hacen hoy en día esta gente cortándole la cabeza a la gente. Algunos locos entran a internet para ver esas decapitaciones, yo no lo vería, pero lo que dicen, los que lo han visto, es que las producciones en cuanto a la filmación son de excelente calidad para que se pueda ver bien. Porque justamente la intención de ese grupo es generar temor, terror. Ahora, una persona en su cabeza diría, esto es una locura. Ahora, si yo te dijera hoy en día, andate, así donde está el ISIS, a ese califato, y tomá tu espada, tu cuchillo, y hace que te lo pongan en la garganta, te cortan la cabeza, ¿qué pensás? ¿Tiene un poquito más sentido lo que Jesús estaba diciendo? La cruz era algo que la gente de aquel tiempo no quería ni pensar. La cruz era algo terrible, tremendo, no era algo que estuviera cerca de la mente. Para unos era una locura absoluta, para otros era un tropiezo, que estar colgado de un madero era maldito por Dios. O sea, esto es una locura total. Como para muchos hoy en día sería una locura total ir cortar una cabeza. No queremos ni pensar en esas cosas. Y si yo te dijera, andá y tomá la mano del fanático y ponétela en el cuello para que te corte la cabeza, más o menos te estaría diciendo lo que Jesús les estaba diciendo a esa gente en aquel momento. Algo tan duro como eso. Ahora, ¿implica que tenemos que morir por Cristo? ¿Cuál es el significado que el Señor Jesucristo quería darle a este paso que ellos tenían que tomar? Dentro de todo el contexto que Él habla allí en Lucas capítulo 14, está hablando de preferencias y de ver el costo verdadero del discipulado, y Él trata de enfocarse en algo. Miren, gente, a ver si ustedes entienden esto. La vida no es solo recibir. La vida no es solo tener cosas buenas. La vida no es solo edificar la vida por sí mismo, sino la vida tiene un sentido mucho más profundo, más eterno. Y la verdad que lo que yo estoy proponiendo es que ustedes tomen su cruz en el sentido de vivan, no mueran, vivan. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El apóstol Pablo sabía que si a él lo mataban y le crucificaban o le cortaban la cabeza, él iba a estar en el cielo e iba a poder estar delante de su Señor, iba a poder disfrutar de la gloria, pero él decía, para mí vivir es Cristo. No estoy buscando morir, aunque sea un beneficio. Él dice más adelante, vivir es necesario por causa de vosotros. Para mí es mucho mejor partir y estar con Cristo, pero la verdad es que es necesario que me quede porque hay un ministerio para hacer. Así el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. La gracia de Dios se ha manifestado en mi vida para que mi vida pueda mostrar la vida de Dios. Santiago decía en capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora quiero que entiendas esto, cuando Jesús estaba haciendo este llamado, estaba haciendo un llamado a entregar la vida, a vivir por Él. Dice, el que no lleva su cruz, está implicando el hecho de pasar por un proceso de vida, donde mi vida sea una vida unida con Cristo. Una vida donde mi gloriarme sea la cruz. Una vida en contramano a lo que se vive en esta sociedad. Una vida genuina. Ahora, por largos años se dio una discusión. ¿Qué es la verdad? La verdad es fe u obras. Uno tiene que elegir si tengo fe, no me preocupo por las obras, o si hago obras, no me preocupo por la fe. Y la verdad es que el mundo religioso ha tenido esta discusión por mucho tiempo. ¿Es fe u obras o es fe más obras? Yo te voy a decir algunas cosas sobre la fe y sobre las obras. La fe salva. La fe es un don de Dios que salva. Las obras certifican la salvación. La fe significa confiar en Dios. Las obras significan honrar a Dios. La fe es la parte inmaterial de nuestra relación con Dios. Las obras son la parte material de nuestra relación con Dios. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe, sin obras, no podemos ser santos. Sin fe no tenemos esperanza. Sin obras no damos esperanza. Sin fe nuestra vida no tiene futuro. Sin obras nuestra vida no tiene presente. Por la fe recibo la gracia de Dios. Por las obras manifiesto la gracia de Dios. Ahora quiero que entiendas esto, es fe más obras. Y el Señor Jesucristo está diciendo, toma tu cruz. Porque lo que Dios está esperando es que estemos dispuestos a vivir para Él al punto de si fuera necesario cargar una cruz. Literal. El gran problema es que esto lo están escuchando gente en aquel tiempo que estaban esperando recibir alguna especie de beneficio. Pero la gracia de Dios no puede estar separada del resultado de esa gracia que son las obras. Te voy a mostrar mi fe por medio de las obras. Vivimos en un contexto donde se piensa que no es necesario dedicar un tiempo para Dios, que no hay problema si robamos o no robamos, que no hay problemas en mentir siempre y cuando me convenga, que no hay problemas en engañar a la esposa y hacer adulterio. De total, dice, al fin y al cabo, si mi esposa tiene la oportunidad va a hacer lo mismo, dicen muchos. Que no hay problema en no cumplir con las responsabilidades. O sea, vivimos en un mundo donde la gente no toma en serio nada que tenga que ver con un grado de integridad y mucho menos toma en cuenta los mandamientos de Dios. Para la gente los mandamientos son un gran problema, un gran dolor de cabeza, algo que rechazan de plano. Y aún dentro del cristianismo se vive de esta manera. Pero el Señor nos llama a dar un paso, tomar la cruz. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el fundamento? De modo que si alguno está en Cristo, la fe.
¿Cuál es la función de esa fe? Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cuál es la finalidad, la manifestación de esa fe? He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, yo llego a Cristo y soy una nueva criatura si estoy en Cristo, por medio de la fe. ¿Pero para qué? Para ser una nueva criatura en la práctica. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean hechas nuevas. Ahora, nosotros vivimos en un contexto donde el cristianismo ha entendido, erróneamente, que la vida de Dios, la obra de Dios en nuestra vida es simplemente una refacción, una remodelación, y no una nueva construcción. Y pensamos que Dios simplemente está haciendo una ampliación de nuestro ser, a darnos ahora la fe y la esperanza, y le ha agregado a mi vida la religión. Le ha agregado a mi vida la Biblia, le ha agregado a mi vida la oración, le ha agregado a mi vida, ha hecho una ampliación de mi vida, agregándole una cosa. Pero Dios no hizo eso, no amplió mi vida. Dios mostró que mi vida no servía para nada, derribó todo lo que no servía para nada, hizo algo nuevo, una nueva criatura. Y si yo estoy en Cristo, todos son hechos nuevos. Ahora Jesús dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí. El paso es tomar la cruz, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir en pos de Él. Este es el propósito eterno, un propósito de dedicación. Porque Dios quiere que vayamos detrás de los pasos de Cristo. Ahí 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, dice la palabra, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Fui llamado para qué, para quedarme como estaba. Fui llamado simplemente para agregar a mi vida cosas y dejar todo un montón de otras cosas viejas. No, fui llamado para seguir un modelo, para seguir una nueva vida, para seguir los pasos de Cristo, un paso de negación, de tomar su cruz e ir en pos de Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un pasaje conocido que tiene que ver con este tema de ir en pos de Cristo. Todo el libro de Romanos viene hablándonos de la gracia de Dios. Todo el libro de Romanos viene hablándonos acerca de lo que es el ser humano perdido en todas sus manifestaciones, perdido como depravado, perdido como moralista, perdido como religioso, que toda boca se calle porque todo hombre está bajo el juicio de Dios. Todo el libro de Romanos nos quiere mostrar al fin y al cabo la nueva obra que Dios quiere hacer en mí, por la gracia de Dios. Y cuando llega allí al capítulo 12, es como si el apóstol estuviera tratando de decirle, bueno, todo lo que hablé en cuanto a doctrina, ahora se lo quiero mostrar en la práctica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta nueva vida? Toda esta base doctrinal, ¿cómo se manifiesta? Y empieza diciéndonos que tenemos que ponernos o presentarnos en el sacrificio vivo. ¿Qué es esto de un sacrificio vivo? Bueno, es lo que le decía antes, Dios no quiere que vayamos a una cruz literal, porque eso sería muy fácil. Dios no está tratando de reclutar terroristas que se suiciden. No está tratando de buscar personas que vayan y digan, voy a entregar mi sangre y me voy a hacer explotar para mostrarle al mundo mi fe. No está buscando eso. Y tampoco está buscando que nos crucifiquen en la Plaza de Mayo. No está buscando eso. Dios está buscando discípulos que vivan para Él y que sigan sus pisadas. Porque la única forma en que la obra de Dios se va a hacer es a través de personas vivas. Ahora, yo sé que un sacrificio vivo es difícil, porque un sacrificio vivo no se queda en el altar. Si yo tomo un corderito y lo coloco sobre el altar y no lo mato, el cordero se va a escapar.
Pero el modelo de lo que es un sacrificio vivo es un jovencito que se llamaba Isaac. Su papá Abraham le dijo, vamos a ir delante de Dios para hacer un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá de cordero. Ahora Isaac era lo suficientemente grande como para darse cuenta de lo que significaba eso. No hay cordero y su papá lo está llevando al altar, lo va a matar a él. El papá tenía más de 100 años, Isaac tendría unos 14 años. Tranquilamente podía salir corriendo y Abraham no lo iba a agarrar nunca más. Pero lo increíble es que Isaac se quedó, no luchó contra su padre. Creyó a la voz del Padre, creyó lo que el Padre le estaba diciendo y también le creyó a Dios. Y se dejó colocar sobre ese altar hasta el punto que Dios detuvo la mano de su Padre. Eso es un sacrificio vivo. Y Él se colocó como un sacrificio vivo y Él espera de nosotros, Dios espera de nosotros que también nosotros seamos sacrificios vivos y que vayamos en pos de Cristo como un sacrificio vivo. Porque lo que Dios tiene en mente con este tema de que tomemos la cruz es que nuestra vida esté dedicada a Él, sea una vida que realmente sea vivida plenamente en Cristo. Ahora, ¿cuál es la motivación para tener un sacrificio vivo? Dice que es por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Hay una sola razón por la cual vale la pena entregar la vida a Cristo. Es la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. La verdad es que cada uno de nosotros mereceríamos un castigo irremediable. Si te levantaste esta mañana, abriste los ojos, pudiste respirar, sos una persona privilegiada. Porque vos y yo, por nuestros pecados, merecíamos la condenación, merecíamos la muerte. Y si pudiste venir a la casa de Dios con libertad, mucho más hablar de misericordia. Dios no nos ha dado lo que merecemos, sino nos da lo que merecemos. Entonces la misericordia de Dios es la motivación fundamental para hacer un sacrificio vivo. Pero ¿cuál es el medio para el sacrificio vivo? Dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque el ser humano se expresa, obra, se desgasta por medio del cuerpo. Antes hacían falta sacrificios muertos. Hoy hacen falta solo sacrificios vivos. Dios no quiere gente que vaya a un holocausto y muera allí, o lleve un animal a un lugar de sacrificio. Dios lo que quiere es que nuestra vida sea un sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es la manera? Sacrificio. Y usa la palabra y dice que ese sacrificio debe ser un sacrificio vivo, no se ofrece con la muerte, sino con la vida, porque para mí el vivir es Cristo. Debe ser un sacrificio victorioso, porque este no es un sacrificio común y corriente. Fíjense Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis un sacrificio vivo, santo, victorioso, en unión con Cristo. Un sacrificio verdadero, porque dice la palabra agradable a Dios, aceptable a Dios. Un sacrificio voluntario, porque el texto dice que este sacrificio es nuestro culto racional, o sea, esto significa lógico. Entonces, por causa de todas las misericordias y bendiciones recibidas, es lógico que yo le diga al Señor, Señor, acá está mi vida, tómala y usala como vos querés. Toma su cruz y viene en pos de mí. Un paso, un propósito, un plan. ¿Y cuál es este plan? Va a ser él una definición tajante. Él dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan capítulo 6 dice que muchos de sus discípulos se volvían atrás y no le seguían porque decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces no eran sus discípulos. Una persona podría ser sencillamente un alumno, pero no necesariamente un discípulo. Es bien interesante cuando uno va al pasaje de Mateo capítulo 26, no lo vamos a leer ahora, cuando es la última cena, y cuando el Señor anuncia la traición de Judas. Ustedes recuerdan ese texto. La palabra nos dice que 11 discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo y Judas le hace la misma pregunta con una pequeña variante.
Cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar, 11 le preguntan, ¿seré yo, Señor? La palabra que usa en el idioma original es la palabra kurios, Señor. No hay equivocación. ¿Seré yo, Señor? Pero después viene Judas y le pregunta, ¿seré yo, Maestro? Y la palabra que usa Judas es Rabí. ¿Seré yo, Rabí? Para Judas, Cristo era solo un maestro. En un sentido, él era un estudiante de Jesús. Conocía mucho de lo que Jesús enseñaba. Y en un sentido, él era un discípulo como aquellos otros que se fueron y no le seguían más. Cuando dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? De hecho, al final por eso lo entregó. Para él era un simple maestro más. Para otros era el Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dice claramente, muy claro, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque ninguno va a dar su vida por un maestro. Yo voy a dar la vida por el Señor. Si Él es Señor de mi vida, acá está mi vida. Dice la palabra así en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un par de detalles interesantes. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Señor de todo. Colosenses capítulo 1 habla mucho de eso. Es gracioso lo que dicen algunos cristianos hoy en día. Algunos cristianos dicen que tienes que hacer, usan esta frase, tienes que hacer a Jesucristo Señor de tu vida. Como si eso fuera posible. Nadie puede hacer a Cristo Señor de su vida. ¿Saben por qué? Porque Cristo es Señor de nuestra vida. Nos guste o no, lo entendamos o no, lo descubramos o no, tengamos la visión espiritual o no al respecto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso nos incluye donde nosotros estamos parados en este momento y donde vos te vayas después. Toda potestad, toda autoridad es de Cristo y un día, ante el nombre de Cristo, toda rodilla se va a doblar. Punto. Él fue exaltado hasta lo sumo. Y Él también les dice, hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que os he sugerido, todas las cosas que les sería bueno guardar, todas las cosas lindas que podemos hacer juntos, no, todas las cosas que os he mandado. La verdad es que el discípulo del Señor Jesucristo es una persona que entiende quién es el Señor Jesucristo. Y el que entiende el Señor Jesucristo lo va a seguir. Y el que no lo entiende no puede ser mi discípulo. Una persona por estar dentro de una iglesia y por estar asistiendo, congregándose, aún estudiando la Biblia, no por eso es un discípulo del Señor. De la misma manera que por dormir adentro de una cochera no sos un auto. Si no hay un cambio radical que el Señor Jesucristo produce por su gracia en tu vida, lo cual trae como consecuencia una entrega absoluta de tu ser al Señor, no sos discípulo de Cristo, no soy discípulo de Cristo. Y el Señor lo deja bien claro acá, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede. Listo. John MacArthur dijo, el Evangelio significa buenas nuevas. Lo que lo hace verdaderamente buenas noticias no es solo que el cielo es gratis, sino que el pecado ha sido vencido por el Hijo de Dios. Tristemente, se ha vuelto común presentar el Evangelio como tan solo algo para remediar el pecado. La salvación se ofrece como un escape del castigo, el plan de Dios para una vida maravillosa,
una manera de alcanzar realización, una respuesta a los problemas de la vida y una promesa de perdón gratuita. Todas esas cosas son ciertas, por supuesto, pero son subproductos de la redención, no la idea central del Evangelio mismo. Cuando el pecado no es considerado, tales promesas de bendiciones divinas degradan el mensaje. Lo que están diciendo hoy en día por todos lados, mirá, en Cristo vas a encontrar felicidad, en Cristo vas a encontrar alegría, en la iglesia vas a encontrar un grupo de gente fantástica, la verdad es que vos vas a poder escapar del castigo. Y hablan del Evangelio en términos de pasado y en términos de futuro. En el pasado tenés que creer en Cristo, creíste en Cristo en este momento y un día vas a estar en el cielo, en el medio no hay nada. Señorío, no hablemos de señorío. Obedecer, no hablemos de obedecer. Al fin y al cabo, cada uno puede tener su propio criterio de cómo encarar las cosas y vivir las cosas. Y si uno le dijera, mire, el Señor Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, así dura es esta palabra, ¿a quién la puede oír? Y te hablan de un momento maravilloso cuando creíste a Cristo en el pasado, y te hablan de un momento maravilloso cuando te encontrarás con Cristo en el futuro, pero en el medio no hay nada. Y en el medio Dios no espera nada de mí, no hay ninguna solución a nada. Y la gran verdad es que ese no es el Evangelio. Ese no es el verdadero Evangelio. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y es un llamado continuo de la palabra de Dios a examinar tu vida. ¿Has entendido el Evangelio? ¿Entendés las demandas de Cristo? ¿Entendés el costo del discipulado cristiano? Porque si no, no podés ser discípulo del Señor. Algunas preguntas sencillas que yo le haría a una persona que, para saber si es un discípulo genuino del Señor o no. Primera pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Lo que la gente te dice de Dios es muy revelador. La mayoría de las veces la gente contesta acerca de Dios en referencia a alguno de sus atributos. Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es bueno. O quizás contestan con referencia a alguna de sus acciones. Bueno, Dios ha hecho estas cosas por mí, Dios me bendijo, Dios. Y hablan de lo que Dios es o de lo que Dios hace. Pero saben, hay un pasaje en Éxodo capítulo 3 que nos muestra quién es Dios. Allí está enviando Dios a Moisés para hacer aquella gran obra de liberar al pueblo de Egipto. Y Moisés tiene una pregunta, Señor, yo voy a ir y me van a preguntar de parte de quién vengo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Saben lo que le contestó el Señor? Le contestó algo tan raro como si vos quisieras pasar una aduana de un país a otro y te preguntaran, Señor, ¿quién es usted? Y usted le contestará, yo soy, yo. Y la persona te diría, ¿con eso lo tengo que dejar pasar? Sí, porque yo soy yo. Ajá, pero no tiene un pasaporte, un documento, una cédula, un papelito, algo que diga, aunque sea un carnet de algún club, algo. Yo soy yo. Usted me tiene que dejar pasar porque yo soy yo. Ya sé que usted es usted, pero no me ayuda mucho para este trámite. Cuando el Señor le contesta a Moisés, le dice algo que es perturbador. Le dice, yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? ¿Saben quién es Dios? Si yo le pregunto a un verdadero discípulo, ¿quién es Dios? ¿Saben qué van a contestar? Dios es Dios. Yo no necesito entender a Dios. Simplemente tengo que confiar que Él es. Las personas a lo largo de los siglos han tratado de explicar a Dios y han fallado miserablemente en el intento, porque Él es infinito para la limitada mente humana. Cuando una persona se dedica a filosofar acerca de Dios mientras su vida está llena de conflictos, posiblemente no esté confiando plenamente en Él. ¿Quién es Dios? Y si vos te encontrás que la persona filosofa acerca de Dios y no te dice, es Dios, no te lo puedo explicar, es Dios.
Segunda pregunta que le haría, ¿qué es el pecado? ¿Te considerás un pecador? Bueno, la persona te puede dar una respuesta cristiana. Bueno, pecado es cerrar el blanco, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, te puede dar una respuesta aparentemente académica, pero no necesariamente el hecho que la persona te dé la respuesta académica significa que la persona entiende que es el pecado. Es interesante lo que Satanás le dice a Dios en referencia a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job?, le dice Dios. Se mantiene íntegro. Bueno, Satanás dice fácil, porque has tocado todo, pero no has tocado su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Satanás? El hombre es tan egoísta, que está dispuesto a ver morir a sus hijos aún, con tal de salvarse a sí mismo. Así de malo es el hombre. Entonces Dios le dice, ok, tócalo, pero no lo mates. Y vamos a ver quién es Job. Y conocer el resto de la historia. Pero lo que Satanás plantea en ese pasaje de Job capítulo 2 es la verdad. El hombre es tan egoísta y tan mentiroso. Engañoso es el corazón y perverso. La verdad es que nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Por eso la única manera para que la persona pueda definir si es un pecador o no, qué es lo que piensa con respecto al pecado, es colocándolo delante de los mandamientos de Dios. Enfrentándolo con la mentira, enfrentándolo con el robo, enfrentándolo con el adulterio, enfrentándolo con todas esas verdades que nos muestran, según 1 Corintios capítulo 6, que ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y no hay una sola persona justa en este mundo que se enfrente a los mandamientos de Dios y que pueda decir yo no he pecado. No hay nadie. También le preguntaría, ¿quién es Cristo? El Señor Jesucristo, de hecho, preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así en Mateo capítulo 16. Las respuestas fueron variadas, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero ustedes recuerdan que una vez más Pedro dio la respuesta correcta. O sea, para mucha gente Cristo es lo mismo que para Judas era, un maestro. Y la verdad que en el fondo algunas personas, aún viniendo a la iglesia, creen que Cristo es un gran ser, alguien muy especial, y quizás en alguna manera Dios, pero bueno, tampoco están así, tampoco sé si están reales, qué sé yo. Pero Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, tú eres el Mesías, aquel que merece el trono de Israel, el ungido. Tú eres aquel que no solamente es el Mesías, sino que eres el Hijo del Dios viviente. No solamente estaba hablando de un concepto que todos los judíos podían asumir, eres el Mesías, con derecho al trono, sino que al mismo tiempo eres el Hijo de Dios. Él es Dios, hombre. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Eso es una buena pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguna vez has reconocido tu pecado y tu necesidad de salvación sinceramente delante de Dios? Uno de los grandes problemas del cristianismo contemporáneo es la gran cantidad de personas que creen que han tomado el remedio correcto sin siquiera haber reconocido que estaban enfermos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Ofrecerle la salvación a alguien que todavía no comprende la gravedad de su pecado es decir lo que Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. Debemos tener en cuenta que la evangelización apostólica siempre terminaba con un llamado al arrepentimiento. Si la persona no ha dado un giro de 180 grados en sus conceptos acerca de Dios, de Jesucristo y su pecado personal, posiblemente solo sea un religioso más y no un genuino hijo de Dios. ¿Estás arrepentido? Bueno, ¿quién no? ¿Te has arrepentido? O sea, ¿cuál es tu mentalidad respecto a Dios? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a Cristo? ¿Cuál es tu manera de pensar respecto a tu propio pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Has cambiado manera de pensar?
¿Viste esa obra de gracia en tu vida? ¿Qué es la fe? ¿Cómo la describirías por experiencia? Bueno, creer en Dios es algo que aseguran experimentar miembros de infinidad de religiones y cultos. Según Santiago 2.9, esto no es algo extraordinario, ¿no? Porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, la fe es una firme convicción. La palabra fe significa firme convicción. Pero la fe es descrita por Efesios capítulo 2 como un don de Dios. La fe es el resultado de conocer y comprender la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona te dice, sí, yo tengo una gran fe, ¿de qué fe estás hablando? ¿De qué fe estás hablando? Y otra pregunta que le haría, ¿qué es la gracia según tu criterio? ¿Cómo y cuándo has experimentado la gracia de Dios en tu vida? La gracia de Dios suele ser mal interpretada cuando se limita su significado al perdón de nuestros pecados. La gran mayoría de la gente limita la gracia al perdón de mis pecados. Entendemos el concepto que nos enseña que la gracia es el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas, siendo este primeramente su manera de tratar con nosotros que estamos perdidos y condenados por nuestra iniquidad. Esta apreciación es verdadera, no hay dudas de ello. El problema es que para muchas personas la gracia de Dios comienza cuando creímos y tiene su plena aplicación en la eternidad, cuando podremos verificar que verdaderamente somos hijos de Dios y no hemos sido destituidos de su gloria. En el paso intermedio, en muchos casos, la gracia es meramente una licencia para pecar. Realmente la gracia puede ser peligrosa si es mal interpretada. El apóstol Pablo aparentemente guardaba esta inquietud, por lo cual escribía a los romanos, ¿qué pues entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos capítulo 6.1, Romanos capítulo 6.15. En ambos casos la respuesta es enfática, en ninguna manera, versículo 2 y versículo 15. Entonces, ¿qué es la gracia? Alguien dijo que la palabra caris también puede traducirse como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué le parece si unimos los conceptos y meditamos nuevamente en un pasaje clásico sobre la gracia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-10, por la gracia hemos sido salvos de la pena del pecado en el pasado, seremos salvos de la presencia del pecado en el porvenir, y somos salvos del poder del pecado en el presente. Esta es la idea de la gracia, se aplica a toda la vida. La gracia transforma la vida. No comprender esta verdad es no entender la gracia abundante de Dios para con nosotros. Gracias para ser salvos. Gracias para vivir como santos. Gracias para poder esperar la redención final. Ahora el Señor Jesucristo dijo que el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si Jesucristo fue tan categórico, es porque hay personas que no pueden ser sus discípulos, porque no han entendido algunos conceptos básicos. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros es examinar nuestra fe a la luz de la palabra de Dios, ver cuál es nuestra relación con la cruz de Cristo primeramente, pero con la cruz que debemos tomar, que implica: creo en Cristo, me identifico con Cristo, me glorío en la cruz de Cristo y vivo la vida como crucificado juntamente con Cristo. El viejo hombre murió y ahora ando nueva vida. Y si nosotros entendemos esto para la vida personal y lo transmitimos a otros, el Evangelio y las iglesias serán otra cosa. Lamentablemente vemos multitudes de gente yendo al infierno, convencidos de que están en un camino correcto.
cuando la Biblia dice claramente que están en un camino ancho que lleva a la perdición, que no es solamente el camino del pecado, el camino de la falsa religión es tan ancho como el camino del pecado. Y algunos toman el camino angosto que lleva a la vida. Debemos pararnos en los caminos y decirle, esta es la verdad, para que algunos, por la gracia de Dios, tomen el camino correcto. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos meditar en estos conceptos. Te pedimos que tú hagas clara tu palabra en nuestras vidas, que sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, porque nosotros somos insuficientes, pero tú eres todo suficiente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.